Hola a todos, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Francisco Bengoa, soy traumatólogo y para partir de este curso vamos a conversar algunos conceptos de epidemiología y de fisiopatología de la metástasis ósea. Quiero agradecer al comité y al Dr. Zamora la invitación para discutir este interesante tema. No tengo conflictos de interés asociados a esta presentación. Como primera recomendación, les sugiero este interesante artículo de Nature sobre el tema de la metástasis ósea, especialmente para quienes quieran profundizar en los conceptos de base fisiopatológica y el manejo de un paciente con enfermedad metastásica ósea. Es un excelente recurso para quien quiera profundizar un poco en los conocimientos de esta área. El cáncer es una de las principales causas de muerte a lo largo del mundo, y esa muerte ocurre la gran mayoría de las veces por el proceso conocido como metástasis, en que células tumorales viajan a otra parte del cuerpo desde el tumor primario. Uno de los sitios más comunes de metástasis es justamente el esqueleto, especialmente el esqueleto axial. Y son tres las apariencias que tienen habitualmente las metástasis al ser identificadas. Pueden ser líticas, blásticas o mixtas. Las lesiones líticas son aquellas en que la resorción ósea domina, habitualmente mediada por osteoclastos. Este es el caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón, el cáncer renal y el mieloma múltiple. Las lesiones blásticas, por el contrario, generan un aumento de densidad ósea, producto de un aumento de la actividad osteoblástica, como ocurre en el cáncer de próstata. Y la verdad es que la gran mayoría de las lesiones tienen algún comportamiento mixto, en el cual ambos procesos están acelerados y predomina uno u otro dependiendo del caso. Esto es muy común de encontrar en pacientes con cáncer de mama y cáncer del tracto gastrointestinal. Como pueden ver, a la izquierda se ve una lesión en la cual claramente se identifica la disminución de la densidad ósea concordante con una lesión lítica, en este caso producida por un carcinoma renal. Al centro pueden ver todo lo contrario, con una lesión blástica en la cual se identifica un aumento muy claro de la densidad ósea. Y por último, a la derecha, una lesión de un cáncer colorectal que tiene ambas características combinadas. Y bueno, la importancia de la metástasis ósea es que llevan una morbilidad asociada al esqueleto, particularmente por dolor, la aparición de fracturas en hueso patológico, complicaciones secundarias a ellas, como una compresión medular, o también por hipercalcemia tumoral. Estos eventos son muy relevantes porque disminuyen la sobrevida global, empeoran la calidad de vida, pueden radicalmente empeorar la funcionalidad del paciente o incluso aumentar la morbilidad o la mortalidad por complicaciones asociadas. Ustedes pueden comprender que en casos como estos, con extenso compromiso óseo de distinto tipo, las consecuencias funcionales son significativas y pueden llevar a tener complicaciones asociadas a decúbito, un muy difícil manejo del dolor, o también complicaciones sistémicas, incluso postoperatorias. Muchos de estos pacientes pueden también terminar con cirugías radicales como amputaciones. Lamentablemente, el número de pacientes con cáncer es muy grande. Al año 2022 se estiman más de 20 millones de casos de los cánceres más frecuentes por año, de los cuales más del 50% tienen enfermedad metastásica y de estos la gran mayoría efectivamente va a morir por el cáncer. De aquellos pacientes que mueren, casi el 50% de los diagnosticados en un año es más común la mortalidad por el cáncer de pulmón, seguido por mama y luego próstata. Los números de Chile son similares, pero con algunas particularidades. Se diagnostican aproximadamente 60.000 casos de los cánceres más frecuentes, los que siguen los mismos patrones que a nivel mundial. Sin embargo, una particularidad es que el cáncer gástrico en Chile es muy relevante, siendo la causa número 1 de mortalidad en las neoplasias. Las metástasis óseas, sin embargo, son más comunes en algunos subtipos de cáncer que en otros. En particular, la gran mayoría de las metástasis serán por mama, próstata o pulmón, lo que lleva a más del 80% de los pacientes con enfermedad metastásica ósea. Pero también es importante considerar el mieloma múltiple o el cáncer renal, que tiene un manejo, este último en particular, muy distinto al resto de las metástasis. En cuanto a su distribución, es bastante cercana a la distribución de la médula ósea roja, siendo mucho más común en el esqueleto axial. La gran mayoría de los pacientes presenta patología espinal, pélvica o en las costillas, seguido por el húmero y el fémur proximal. Y de la misma forma, los eventos relacionados al esqueleto también son diferentes dependiendo del tipo de metástasis y del cáncer primario. En particular, el cáncer de mama es muy frecuente que tenga eventos esqueléticos, al igual que el mieloma múltiple. Ambos tienden a tener lesiones con componente lítico, aunque el cáncer de mama también puede ser algo mixto.
En suma, para un traumatólogo es muy importante ser capaz de identificar estas lesiones metastásicas, diferenciarlas y tratarlas adecuadamente. Es importante identificar los pacientes que van a requerir algún tipo de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, debido a que muchas veces el traumatólogo es el punto de presentación de pacientes que simplemente llegan con un dolor esquelético. Hablemos de fisiopatología. El hueso es un tejido vivo altamente especializado, compuesto por osteoide y un compartimento mineralizado con un gran número de estirpes celulares, de las cuales las más conocidas son los osteoblastos y por supuesto los osteoclastos, pero existen múltiples otras líneas celulares dentro del hueso. La remodelación ósea es un fino balance mantenido entre los osteoblastos formadores de hueso y los osteoclastos que van destruyendo el hueso. Además, los osteocitos son sensibles a los cambios mecánicos y van guiando este proceso. Alrededor del 20% del esqueleto está en remodelación constante en cualquier momento durante la vida, proceso que está perfectamente balanceado en personas sanas. En la medida que uno envejece, este balance se va haciendo cada vez menos efectivo y se va desacoplando, principalmente por cambios hormonales asociados a la edad y por disminución de la movilidad y el impacto que eso tiene sobre los osteocitos y su sensibilidad mecánica. Por lo tanto, comienza a predominar la resorción ósea y se va perdiendo alrededor de un 0.5 a 1% de masa ósea por año, lo que disminuye la resistencia ósea y la resiliencia a daño estructural a distintas enfermedades, incluido el cáncer. Este proceso de remodelación es parte importante de cómo las metástasis terminan afectando el esqueleto. La diseminación metastásica es un proceso que inicia de forma precoz en el cáncer, muchas veces ocurriendo antes de que el tumor sea clínicamente detectable, modificando factores de la remodelación ósea normal. Afortunadamente es un proceso altamente ineficiente y que requiere preparación del sitio de metástasis previo a que las células puedan llegar a implantarse. Los tumores tienen múltiples vías de preparar los tejidos a implantar, y eso lo hacen desde el punto en que están como tumor primario. Por ejemplo, algunos cánceres de mama pueden expresar diferenciación celular para demostrar ligandos que le permiten migrar a zonas con receptores específicos. También la secreción de enzimas que modulan la matriz extracelular, incluyendo el hueso, permite preparar estos tejidos para permitir una posterior colonización. Incluso la generación de enzimas, incluyendo metaloproteasas, que pueden destruir matriz ósea o pueden inducir resorción ósea, permiten un microambiente propicio para una posterior implantación. Luego, cuando ya ha avanzado el proceso de preparación del nicho metastásico, viene el proceso de invasión local al estroma y la posterior diseminación por la circulación. Como comenté, este es un proceso que es altamente ineficiente y su éxito estará dado por la preparación local del sitio a implantarse, más que por la capacidad inicial de diseminarse del mismo tumor. La gran mayoría de las células que abandonan el tumor primario son destruidas previo a establecerse en otro lugar. Sin embargo, un pequeño número son atraídas por este nicho metastásico ya previamente preparado, se adhieren e ingresan al microambiente óseo. Al ingresar, estas células metastásicas también son reguladas por el microambiente óseo. Por lo tanto, algunas irán a muerte celular, otras permanecerán en un estado latente y otras pueden proliferar si las condiciones son las adecuadas. No está claro aún cómo estas vías se activan o se regulan, lo que sería una gran ayuda para evitar la progresión metastásica. Sin embargo, cuando este proceso ya ha avanzado y ha existido progresión de la proliferación celular, se genera una metástasis y un tumor que puede ejercer las mismas funciones que el tumor primario descrito inicialmente, y este ciclo se vuelve a iniciar. Luego de implantarse en el hueso, las metástasis van a interferir con el metabolismo óseo y generarán lesiones que pueden ser líticas, blásticas o mixtas, dependiendo de cuál sea la parte del proceso que predomine. Si bien las lesiones líticas y blásticas son los dos extremos de este espectro, en general, la gran mayoría de las metástasis generan un componente de formación ósea y un componente de destrucción ósea. Y esto puede ser muy heterogéneo dentro de las mismas lesiones y dentro del mismo paciente. En general, las excepciones a esto son el mieloma múltiple, que tiende a ser exclusivamente lítico, y el cáncer renal. Y en particular, el mieloma con su actividad exclusivamente lítica tiende a suprimir también la actividad osteoblástica, no solamente aumentar la actividad osteoclástica. En las lesiones líticas,
las células circulantes secretan un rango de citoquinas y factores de crecimiento, estimulando la resorción osteolítica, además de crear un ambiente favorable para permitir la proliferación tumoral. En particular, la proteína relacionada a la hormona paratiroide y la interleuquina 1 aumentan la producción del ligando de Rank, que aumenta la formación y la activación de los osteoclastos. En otra vía, JAK1 estimula la formación de células precursoras de osteoclastos. La destrucción ósea genera liberación de estos factores de crecimiento y de calcio que a la vez incentivan nuevamente el crecimiento tumoral y que vuelve a alimentar este ciclo. Por lo tanto, el uso de bisfosfonato se ha convertido en una de las vías principales para bloquear esta retroalimentación constante que existe en estos pacientes, bloqueando la vía de arranque. Al contrario, las metástasis blásticas se caracterizan por una producción de factores osteoblásticos que incentivan la proliferación osteoblástica y su diferenciación. Si bien siempre existe un componente lítico, los factores como endotelina 1, GDF15 y las BMP agregan este patrón común de mayor generación ósea que de resorción. La hipótesis es que los precursores osteoblásticos en el microambiente son los responsables de esta formación ósea tumoral. Sin embargo, el tumor también puede hacer una imitación ósea y expresar proteínas como osteocalcina, osteopontina y el ligando de Rank que estimulen la formación ósea y la supervivencia tumoral. El cáncer de próstata es un caso algo único, en el cual se logra estimular la formación ósea, al igual que el crecimiento tumoral, mediante la secreción de GDF15. Además, genera cambios de presión mecánica que estimulan a los osteocitos y así la creación ósea, y tiende también a desplazar las células hematopoyéticas, creando un nicho metastásico. Además, hay algo de evidencia que tiene capacidad de generar células con un grado de pluripotencialidad, lo que permite una forma de después de diferenciarse a varios tipos celulares. El mieloma múltiple también es un caso algo único, en que las células del mieloma se localizan en nichos endosteales, incluyendo células osteoblásticas. Muchas de estas están en un estado durmiente por un largo tiempo, pero a la medida en que la enfermedad va progresando y se va generando resorción osteoclástica, estas células de mieloma se van liberando de estos nichos y se reactivan, modificando el microambiente óseo y aumentando la progresión de la enfermedad. Una de las vías más relevantes es mediante el aumento de la expresión del ligando de Rank, conocido como RANKL, al igual que la disminución de la osteoprogesterina, que es el ligando de Rank que evita la activación con RANKL. Esto es tanto para las células del mieloma como para las células T activadas, que tienden a cumplir la misma función en esta patología. Esta expresión aberrante aumenta la resorción ósea y la aparición de lesiones líticas. Además de este efecto sobre la resorción ósea, las células de mieloma también interactúan sobre los osteocitos, estimulando la expresión de un antagonista de WNT llamado esclerostina. Esto genera una inactividad de los osteocitos que es en gran parte irreversible y por lo tanto la ausencia de formación ósea. En suma, y para terminar, quiero recalcar que las metástasis óseas son procesos comunes y que van a continuar aumentando en la medida en que los pacientes oncológicos viven más tiempo y de mejor forma. Y por supuesto, prevenir y tratar eventos esqueléticos es una labor muy importante del traumatólogo, porque como comenté previamente, en muchas ocasiones somos el punto de entrada o el primer contacto que tiene un paciente oncológico, simplemente porque se presentan con dolor de extremidades. Además, el proceso de metástasis es un proceso muy complejo que modifica el fenómeno de remodelación ósea normal de forma de permitir la implantación de una metástasis tumoral. El proceso en cómo ocurre es distinto para las lesiones líticas, para las lesiones blásticas y para el mieloma, pero tienen la consecuencia común de generar una metástasis que puede producir una morbilidad esquelética importante. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, cualquier duda o pregunta, no duden en contactarme. Aquí están mis datos de contacto. Muchas gracias, que estén muy bien.